Fill this room right now. Bendiga, mi hermana Jack. Gracias por llamarme, pero estaba orando. Ay, mi hermano.
Bueno, mi hermano, gloria a Dios. Ha sido un trayecto un poco largo desde que en estos días, después de la cuarentena, como ustedes saben, Dios te bendiga, mi hermana Araceli. Como ustedes saben, ha sido un tiempo largo, de los días de la cuarentena hasta el día de hoy. Te bendiga, mi hermana María. Y en realidad, pues, en este tiempo donde han acontecido todas estas cosas, como fue el lockdown, como ha sido el desarrollo de esto, han venido mucha batalla en lo secular, en lo espiritual, conforme a lo que uno a veces ve. Uno, por lo menos yo, que estoy en una posición de que predico y hago tantas cosas, también me doy cuenta cómo mucha gente se va enfriando, cómo mucha gente entra en esa tibieza otra vez. Y como ve mucha gente que está en fuego y te están llamando y están yendo a tu casa y están buscando cuando viene el tiempo malo. Y yo lo pude entender así. Usted se da cuenta que vino un tiempo como una sacudida momentánea. Un virus, te bendiga, mi hermana María. Un virus, un poco de mentiras en las noticias. Todo el mundo andaba asustado, todo el mundo quiso buscar por un momento, todo el mundo andaba en fuego, creyendo la profecía, las palabras, llegó el fin. Pero como usted se ha dado cuenta, cuando se va desarrollando esto, todo vuelve a la pasividad. Todo vuelve a su estado normal. Todo vuelve a la rutina. Y con esto me incluyo en parte yo también, en el sentido, empieza el trabajo. Usted sabe, estar aquí sin hacer nada te da más tiempo de buscar de Dios, de orar, de meditar en la palabra, con más, ¿sabe? Con más abundancia. Y uno se va dando cuenta de cómo también muchas personas te absorben el tiempo en esos momentos. Pero ya cuando esos momentos van pasando, ya esas personas ni las ves por ahí. Ya no te llaman, ya es poca palabra, no hay esa necesidad. Y es tremendo porque los tiempos definen muchas veces el carácter de los hombres. Cuando vienen estos tiempos, Dios te bendiga, hermano Ramón, cuando vienen estos tiempos, muchos se inclinan por buscar, muchos se inclinan, wow, Dios, y se meten en un fuego. Pero después de que es como en los tiempos de la Biblia. Si usted se da cuenta, si usted lee el libro de los Jueces, usted puede saber lo que yo le estoy hablando. El pueblo buscaba de Dios cuando venía la opresión, pero en el momento que Dios levantaba un juez y Dios les daba la paz, ellos volvían a enfriarse y volvían a hacer lo malo. Si usted lo lee en el libro de los Jueces constantemente, era lo que siempre pasaba. Y yo meditando todos estos días, sí, estuve un poco enfermo de la espalda, estuve yendo a las terapias, ya me siento un poco mejor. También el trabajo secular y entiendo, hay muchas de estas cosas que nos consumen el tiempo y muchas veces se nos hace difícil hacer todas las cosas que queremos hacer para el Señor. Pero a pesar de todo, eso es lo que se llama el esfuerzo. Un esfuerzo, ¿entiende? El esfuerzo es cuando cuesta. Es cuando, digo yo, cuando usted está haciendo ejercicio y las últimas repeticiones son las que cuestan, pero esas son las que trabajan. Y todas estas cosas uno va meditando, sí, uno también tiene sus luchas, también tiene su tentación de soltarlo todo. Bueno, el esfuerzo de usted, si usted es un ministro, si usted hace lo que sea, un hombre de familia, una mujer, usted puede sentir eso también, darse cuenta de poner mucho de su parte y no sentir esa reacción retroactiva. Y eso a veces te afecta.
como hombre, como ser humano, como sea. Y muchas veces en las cosas de Dios así, a veces yo entiendo, yo tengo muchos amigos pastores y que hablan conmigo, que toman mi hombro para desahogarse y se decepcionan en esta situación. Dicen, wow, el pueblo no quiere buscar, el pueblo está frío, no tienen deseo de buscar de Dios, siempre la misma rutina. ¿Usted entiende? Entonces esa rutina te va llevando a la monotonía y lo mismo. Entonces a veces nosotros cuando entramos en estas cosas, eso también nos afecta, nos ataca y nos trae batalla. Por eso yo siempre digo que si usted, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted no está atacado, no tiene batalla, no tiene opresión, quizá usted está en un conformismo. Usted no está caminando verdaderamente en lo que es querer romper los patrones, romper los paradigmas, ir contra las cosas que no le agradan a Dios. Y por supuesto eso no va a ser tanto en una relación con el mundo, sino en una relación con el pueblo de Dios, porque de ahí es que se desarrollaba todo el problema de los juicios y de los castigos de Dios hacia la tierra, por causa de aquellos que debían de ser luz y no lo eran. Dios llamó a Israel para ser luz de las naciones y ellos se mezclaron con las tinieblas. Y todas estas cosas históricas se repiten y se repiten en diferentes eras, en diferentes edades, en diferentes culturas, pero todo se repite, como dice Eclesiastés. Lo que fue va a volver a ser y ya fue. Todas estas cosas siguen siendo. Por eso nosotros tenemos las escrituras para tomar el ejemplo y aprender de estas cosas. Dios te bendiga, mi hermana Belice. Pablo lo dijo en Primera de Corintios, hermana Mayra. Pablo lo dijo en Primera de Corintios, capítulo 10. Y estas cosas son un ejemplo. Entonces todo se va repitiendo. Dios te bendiga, hermana Gladys. Gracias. Igualmente los extrañaba también bastante. Y estaba explicando todas esas cosas, pero lo más importante de todo es seguir meditando en la Escritura, seguir viendo los acontecimientos y nosotros seguir abiertos a la verdad que Dios nos quiere enseñar. No a la verdad que nos quiere enseñar la tradición o la verdad que nos quiere enseñar las denominaciones o los concilios o las sectas cristianas, sino la realidad de las Escrituras. Porque muchos obran y muchos están activos en tradiciones de hombres, pero no conforme a las Escrituras. Entonces las Escrituras se disciernen tiempo tras tiempo y el Espíritu las va revelando conforme a todos los tiempos. Y hoy yo analizaba esas cosas, hoy yo meditaba en esa cosa, decía, Señor, verdaderamente me vino este mensaje porque pusieron un video hablando del siervo Gigi Ávila, un hombre de Dios, un hombre que Dios lo mandó a evangelizar al mundo, al pueblo hispano, un hombre esforzado, valiente, un hombre que verdaderamente Dios usó y que Dios llamó para evangelizar, para llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque hay muchas veces que nosotros hablamos fuera de tiempo. Dios es un Dios de tiempo, de temporada, de seasons. Dios envía hombres conforme a los tiempos. Entonces hay hombres de Dios que por emoción entraron en querer predicar lo que Dios no les enseñó y lo que Dios no les mostró, porque no era su tiempo, ni tampoco era la oficina o el ministerio que ellos debían de operar. Es tan sencillo como eso. No implica que dejara de ser un hombre de Dios. Lo que implica es de que cuando usted empieza a operar fuera del don donde Dios a usted lo llamó, por querer abarcar todo, entonces cuando empiezan a entrar los problemas, porque la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 12 que Dios le dio dones por el Espíritu al cuerpo. Y dicen que unos son oídos, otros son ojos, otros son manos, y todos somos el cuerpo y trabajamos para la edificación del cuerpo. Pero no todos funcionamos igual. No todos funcionamos tampoco en los mismos tiempos, en lo que Dios revela conforme a los tiempos. ¿Por qué le digo esto?
porque este varón habló y muchos varones que yo conozco, que son ya ancianos, que son hombres ya que yo respeto. Hoy un hombre que yo respeto mucho, que yo salí de ahí, lo conocí, pero vi una prédica en estos días donde él dice, literalmente desde el altar, que a él lo llamaron por teléfono y le preguntaron, pastor, esta es la marca de la bestia, el microchip. Y él dijo, no, eso no puede ser la marca porque todavía la iglesia está aquí y no ha sido arrebatada al cielo. Entonces ahí, en ese gran error, el Espíritu Santo me abre los ojos. Yo dije, wow, muchas personas van a pensar que esto que está sucediendo, este mover tecnológico, este mover científico, este avance, todas estas cosas que son electrónicas, digitales, esto que viene a ser algo híbrido, algo que funciona mitad máquina y mitad humano, son cosas que la gente no entiende, más la gente tradicional, Dios te bendiga, Lionel, más la gente tradicional de las iglesias. ¿Por qué? Porque no entienden las escrituras conforme al tiempo que se va revelando. Usted tiene que entender que estamos en un tiempo digital. Como decía mi hermano pastor de Filadelfia, Giorgio Marquis, estamos en la era del tiempo de la tecnología. ¿Entiende? Antes era la teocracia. Te bendiga, mi hermano, Walmer. Antes era la teocracia, que era el gobierno de Dios. Después vino la monarquía de los reyes. Y este hombre dice una palabra que me llama la atención, que es la tecnocracia, tecnología de gobierno. Y eso lo estamos viviendo nosotros, que vivimos en esta época, en el siglo XXI. Entonces usted no puede interpretar las cosas de Dios conforme a los tiempos de antes, teniendo el mismo fundamento, pero en el tiempo de ahora. ¿Qué pasa? Que cuando usted lee este microchip, esta marca, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13 y dice que tendrán que tener una marca para adorar el nombre, la imagen de la bestia, no podrán comprar ni vender a los que no lo adoren y se ponga su marca, el número de su marca y su nombre. Usted tiene que entender que en los tiempos antiguos, los antiguos no podían entender, ni estaba en su mente. Daniel lo dijo en el capítulo 12, dijo que estas cosas no las pudo entender. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender cómo se iba un hombre sin ser Dios, manifestarse a todo el mundo y controlar el mundo entero, no pudiendo ser omnisciente ni omnipresente como Dios. Tendría que utilizar ¿qué? La tecnología que ahora nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque por causa de las pantallas, de los flat screens, de los iPads, de los teléfonos celulares, de las laptops, de las pantallas que están ahí en el Square, en Madison Square en New York. Usted se da cuenta de todas estas cosas, cómo se puede manifestar una imagen en todo el mundo como vino el coronavirus. Que todas estas cosas fueron mundiales y todos pudimos verlas. ¿Por qué? Por medio de la tecnología. Entonces nosotros tenemos un entendimiento más avanzado. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Ahí lo dice Proverbios capítulo 4. Dice, porque la senda de los justos, el caminar del justo de nosotros, los redimidos, es como la aurora de la mañana, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? El día del Señor, la venida de Cristo. Ese es el día perfecto. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos entendiendo. Pero hay otros ministros antiguos, los cuales ya su tiempo se expiró, los cuales ya ellos no pueden, como le dijo Jesús a Pedro, va a haber un momento, Pedro, que tú no irás a donde quieras, sino que te llevarán. ¿Por qué? Porque vendrán ministros de esta generación, ministros Josué de esta generación, de una nueva economía, de una nueva tecnología, con inteligencia de Dios, sabiduría para poderse mover en esta atmósfera, en estos tiempos, y ellos no lo van a aceptar. Por celo, porque ellos piensan merecerse toda la revelación, porque ellos tienen un título, por su educación académica, por su reconocimiento, por sus años de servicio. Ellos piensan merecerse toda la revelación de Dios. Y ahí es donde caen en un orgullo, en un ego
y en mérito de hombre. Y esto es por gracia, esto no es por mérito. Dios le da conforme a como Dios quiere. ¿Y quién lo va a estorbar? Entonces dice que el Señor agarró a los menospreciados, a lo que no sirve para levantarlo en este tiempo. Y entonces nosotros tenemos una inteligencia. Usted no se da cuenta que usted le da a un niño un iPad, un teléfono y el chamaquito tiene la capacidad de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya esto viene en una preparación. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque estos hombres hablaron fuera de tiempo. Gigi Ávila en su testimonio dijo que Dios le dijo en un ayuno de 10 días que él nunca estaría en un ataúd porque Cristo iba a venir. Gigi Ávila murió. ¿Por qué? No es porque no era un hombre de Dios, sino que habló fuera del tiempo de Dios. Habló fuera de lo que Dios verdaderamente le estaba mandando a él hacer, que era ¿qué? Evangelizar, traer el mensaje de salvación. Y no la profecía y no estas cosas que Dios está levantando otra generación en este tiempo para que tenga la iluminación y el entendimiento de estas cosas. Entonces entran en un celo, dicen que no, ¿quién es ese loco con una gorra que tiene tatuaje? ¿Quién es ese que no es nadie, que se acaba de levantar? Pero me llama la atención porque hay un versículo en la Biblia, en Mateo capítulo 20, que dice que hubieron unos trabajadores que trabajaron la última hora del día. Y dice que cuando el Señor vino les pagó a cada uno igual. Y los que trabajaron todo el día dijeron: Señor, ¿y por qué estos tú les pagas lo mismo que nosotros que trabajamos todo el día y estos trabajaron solo la última hora? Y el Señor dice que yo soy el dueño de la viña y yo le doy a como quiera, a quien yo quiera. Por eso dice el Señor, muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque usted y yo, usted, hombre de Dios, joven, que se está levantando en el Señor, usted, mujer de Dios, usted y yo somos los trabajadores de esa última hora. ¿Por qué? Porque por las señales y por lo que vemos y por las escrituras sabemos que el tiempo es corto. Y el problema de el Señor me enseñaba que el problema de ese capítulo 20 no era el tiempo que trabajaron, sino que el día se acababa. Por eso dice la Biblia que el día se acaba, que la noche está ahí, que ya el día está avanzado. Esos son los tiempos que están avanzados. Y yo pensaba, Señor, pero la profecía y todas estas cosas, claro. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que la profecía bíblica, que son los acontecimientos que han de venir, usted tiene que entender algo claramente. Que los profetas que profetizaron en la antigüedad, Dios te bendiga, hermana Nancy. Los profetas que profetizaron en la antigüedad, los profetas profetizaron por visiones, por sueños y por revelación divina. Porque Dios les revelaba a ellos para que hablaran al pueblo. Ahora, cuando usted se da cuenta de estas cosas, usted se da cuenta de que los profetas antiguos profetizaban de esa manera. Pero los que ahora están en una oficina profética, pues sabe que nosotros operamos en oficinas que otros abrieron. Aquí por eso no hay profetas nuevos, ni profecías nuevas. Dios te bendiga, capitán. Ni tampoco apóstoles nuevos. Esos fueron oficinas que otros abrieron. Y nosotros trabajamos con los papeles que ellos dejaron establecidos en esas oficinas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de profecía y de profeta, primeramente no hablamos de adivino, sino que la Biblia habla de atalayas, de hombres que advierten, de hombres que le decían videntes, siervos de Dios a los profetas de la antigüedad que tuvieron esa revelación. Ahora, los que somos de este pacto, de esta nueva edad, de este nuevo tiempo, nosotros no profetizamos por visión, ni por adivinación, ni por sueño, ni por revelación divina. Nosotros profetizamos conforme a las escrituras que ya están dadas. Y si tenemos un sueño y si tenemos una visión, tiene que estar conforme a las escrituras que ya fueron establecidas a los profetas mayores y a los profetas menores. Y eso no significa, cuando usted oye menores y mayores, que unos eran más importantes que otros. No, sino que eran más extensos en la profecía que daban.
usted se da cuenta, los libros son más largos. Los profetas menores eran libros más cortos y no eran menos importantes, eran igual, porque eran contemporáneos. Y yo no sé cuánto estudian la Biblia y estudian los profetas, pero nosotros, Dios te bendiga, hermano Elvi, pero nosotros, al entender los profetas mayores, los menores, lo que viene a ser la profecía, nos damos cuenta en toda la escritura, en todo el contexto de la escritura, en los 66 libros de la escritura, cómo nos enseña que los profetas aparecían cuando venía juicio. Oiga bien, todos los profetas que Dios llamó para que hablaran, no era para que hablaran de prosperidad ni de bendiciones, ninguno de ellos. Le doy un ejemplo bíblico rápidamente. Vamos a ver al primero que no está establecido como un profeta, pero su función fue profética. ¿Por qué? Porque se llamó Noé. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que trajo a Dios llamar a Noé en ese tiempo? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Que el mismo Jesucristo lo habla en Mateo 24 y dice, será como en los tiempos de Noé. Pero entonces cuando Jesús se refiere a los tiempos de Noé, todo el mundo piensa, wow, los tiempos de Noé. Era la maldad que había en los tiempos de Noé que hizo que Dios llamara a un heraldo, que Dios llamara a un atalaya, que Dios levantara un hombre, un siervo que tocara trompeta, porque siempre la función del profeta cuando aparece es redención. Oiga bien, cuando usted oiga a un profeta hablando, si ese profeta no apunta a la redención, que primero es la disciplina de Dios para redimir a su pueblo, ese profeta es falso. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Noé, había un problema. Ese problema está establecido en Génesis capítulo 6, versículo 5. Por esta causa, Dios llama a Noé. Y esa es la base que nosotros entendemos que en el tiempo del fin, muchos están enfocados que la luna se va a poner roja. Muchos están enfocados que Israel y que un tratado de paz. Muchos están mirando a Israel. Hermano, el pueblo judío de Israel, el pueblo terrenal de Israel, están esperando a un Mesías terrenal. Ellos están esperando al anticristo, a uno que viene en la carne. Jesús dijo en Mateo 24 que el Hijo del Hombre no vendrá en secreto. Que cuando digan está en el aposento alto, no les creáis. Está en el desierto, no salgáis. Dice el Señor en Mateo 24, capítulo del 25 en adelante. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá como un rayo del oriente al occidente. Es decir, que todo ojo le verá. Como las aves comen el cuerpo muerto, que en público. Jesús vino en secreto la primera vez, que se le reveló a los astrólogos, que el ángel lo reveló, y vino en secreto en un pesebre. Pero él dice, ya yo no voy a venir en secreto, ni voy a venir en cuerpo humano, sino que voy a regresar como un rayo en mi gloria, con una espada en la boca, a juzgar a las naciones después de la tribulación. Cuando usted lo lee en 24 Mateo, del 29 en adelante, dice, y después de esta gran tribulación aparecerá. Claramente está que los pretribulacionistas dan falsas esperanzas, porque de eso se refiere esto. Que los falsos profetas siempre van a dar falsas esperanzas cuando el pueblo está en desobediencia. ¿Qué significa? Que les dicen paz estando en desobediencia. El pueblo de Israel estaba en rebelión. No le daba de comer a la viuda, al huérfano, al menesteroso, robaban su causa, hacían lo malo, eran avaros, eran idólatras. Y entonces los falsos profetas decían, tranquilo, no hay problema, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo trabajaba de esa manera, porque venía un juicio. ¿Y qué hacía Dios? Dios levantaba un profeta real y les decía, arrepentíos, convertíos, tornad vuestro corazón, volveos a Él para que Él se vuelva a nosotros, porque viene juicio. Y seremos destruidos todos si no nos volteamos al Señor. Quizá eso no detenía el juicio,
Pero muchos de los remanentes eran salvos porque amaban a Dios y tornaban su corazón al Señor. Ese era el plan de la profecía. Por eso Génesis capítulo 6:5 nos habla de eso. Y quiero poner esta base con eso. Mire lo que dice, 6:5 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Oiga por qué Dios. Oiga por qué Dios. Amén, hermana. Oiga por qué Dios. ¿Qué es lo que Dios miró para traer juicio y el diluvio sobre la tierra? ¿Qué fue lo que Dios miró? Que el continuo pensar del corazón de los hombres era hacer el mal. Es decir, que no era que lo hacían, sino que continuamente en su corazón querían hacer el mal. Y mire lo que dice el 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios llama a Noé a hacer un arca. Y en el tiempo que Noé estaba haciendo el arca, que no se dice exactamente cuántos años, pero sabemos que es entre 100 y 120 años, ya que cuando Noé comenzó a hacer el arca a los 500 años, a los 600 vino el diluvio. Entonces usted puede calcular que fue un tiempo mientras Noé edificaba el arca que Noé estaba pregonando que venía un juicio. Es decir, que Dios levanta a un hombre para que pregone, para que la gente se arrepienta antes que la puerta se cierre. Pero dice que solamente 8 se salvaron. ¿Por qué? Porque ninguno escuchó a Noé. Y Jesús, después de miles de años, da ese mismo ejemplo. Y nos podemos dar cuenta que desde ahí comienza. Noé habla de un juicio. Noé aparece porque viene un juicio. Todos los profetas, oiga bien, todos los profetas de la Biblia aparecieron porque venía juicio. Cuando vino Juan el Bautista, que fue el último, también dijo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se llegó. A pesar de que vino Cristo, la salvación, eso también iba a traer un juicio. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue juzgado por nosotros. Trajo un juicio eso. Pero trajo que una esperanza. Dios te bendiga, hermana Shalom. Una esperanza, una edad de gracia, una extensión de la misericordia de Dios para que todo hombre fuera salvo de la ira venidera que se va a derramar cuando el Cordero venga. Dice la Biblia que el Cordero vendrá el día de su ira. Eso lo habla el día del Señor en Joel y lo habla en Apocalipsis capítulo 6. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, enviaba profetas para advertirle a los reyes, para advertirle al pueblo, para que se arrepintieran porque el mal venía. Pero a la manera de que se levantaba un profeta verdadero, se levantaban muchos falsos a decirle al pueblo: no se preocupen, que no va a pasar nada de esto, nosotros estaremos bien. Y como ya usted sabe, eso ha llegado hasta estos días. Fíjese que hubo 400, después de que Noé se levantó, se levanta José. Como José se caracteriza como un profeta porque tenía interpretación de sueños, tenía visiones y también trajo esperanza en medio de la situación que aconteció. ¿Por qué? Porque Dios le mostró que iba a haber un tiempo de abundancia y un tiempo de escasez después. Las vacas gordas y las vacas flacas. Y no, el faraón lo escuchó y se preparó y pudo sobrevivir el pueblo. Y cuando los hermanos que lo vendieron vinieron a él no los ejecutó, sino que se les reveló. Y esa es la imagen de Cristo. Porque nunca la intención de Dios ni de Jesús ha sido destruir, sino que Dios quiere redimir al pecador. Por eso Dios te manda hombres que te advierten. Por eso Dios te manda hombres que te exhortan. Porque Dios te quiere salvar. Porque Dios no quiere que llegue el mal a tu vida. Pero nuestro corazón a veces necio. Dice la Biblia: por vuestro corazón necio habéis guardado para el día de la ira. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra el amor de Dios, que nos quiere disciplinar para salvarnos. Y todo esto viene desde los tiempos antiguos con su pueblo Israel. Dios le enviaba profetas, Dios le enviaba videntes, dijo Jesús: a unos apedrearon, a otros mataron. Y dice, hay una parábola que dice: y les envió a su hijo, y a ese también lo mataron, que fue Jesús, que fue el profeta de los profetas que Moisés advirtió. Oiga bien, Dios te bendiga, hermana.
Oiga bien claro que esto es importante que usted lo entienda. Es importante que usted oiga estas cosas, porque la tradición tras tradición y la rutina no va a desarrollar en ti esa hambre y esa necesidad de ver la escritura conforme a la escritura y no conforme a la tradición y denominación de los hombres. Aparece José y entra un periodo de silencio, entra un periodo donde Dios le habló a Abraham y le dijo: van a estar 400 años cautivos en Egipto. En ese tiempo no hubo profeta, no hubo palabra de Dios. Me imagino que en esos 400 años se perdió la esperanza de la promesa que Dios le dio al pueblo, que lo iba a libertar, que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob una promesa. Me imagino que en ese tiempo los hombres que estaban en Egipto por la esclavitud y por todo y por las mujeres egipcias se mezclaron. El mismo José se casó con una mujer egipcia, lo cual en la ley, bueno, la ley no se había dado, pero Dios no intencionaba que se mezclaren. Pero José se mezcló, de ahí salió Manasés, de ahí salió Efraín, eso no lo voy a hablar ahora. Pero muchas de estas cosas ocurrieron en Egipto. Así como nosotros también venimos a tierra de Egipto y a veces nos conformamos a las rutinas y a las tradiciones de los hombres y nos enfriamos de esperar la promesa de Dios, o nos agarramos de falsas esperanzas, de falsos profetas que dicen: no se preocupe, que usted se va a ir para el cielo volando y no va a pasar estas cosas. Entonces, cuando se levantan los verdaderos profetas a decir: no, preparémonos para la persecución, arrepintámonos, enderecémonos delante de Dios para que Dios nos guarde en ese tiempo, la gente dice: no, sáquenlo, ese es un falso profeta, ese no es de Dios. Como pasaba en estos tiempos, hermano, usted no lo puede ver. Fíjese, después de esos 400 años, se levanta el profeta Moisés. Dios trae un libertador, un hombre intercesor en una transición. Moisés trajo juicio, intercedió por el pueblo. Pasaron muchas cosas en los tiempos de Moisés. Después de ese tiempo, en esa transición que es la ley que fue dada, se levanta Josué. ¿Para qué? Josué fue una nueva generación que iba a entrar a la promesa, a la tierra prometida. Oiga, le estoy dando una cátedra, lo estoy llevando como Esteban para que usted entienda la escritura. Esto no es desde Juan para adelante ni desde Mateo. Esto es desde toda la escritura, desde Génesis. Esto se repite porque Dios en su amor es como cuando usted a su hijo le repite la cosa: no toques eso. Se lo repite hasta que usted le da el manotón. Así Dios es con nosotros. Así no piense que el que esté haciendo el mal lo va a hacer y Dios no lo va a disciplinar porque usted dice: bueno, mira cómo hace el bien y sigue igual. Viene el día del castigo, viene el día de disciplina. Oiga, entra Josué, se levanta Josué. Cuando José se levanta para entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué? Porque en realidad los profetas, cuando profetizaban, querían que el pueblo, su corazón volviera a la ley de Dios, que el corazón volviera a la moral de Dios, que el corazón volviera a no idolatrar imágenes, ídolos, que amaran a Dios sobre todas las cosas, que lo obedecieran. Porque la Biblia dice: el que me ama cumple mi mandamiento, que amaran a Dios. Para eso se levantaba el profeta, para volver a traerlos a la institución, para volver a traerlos verdaderamente a lo que era eso se llama la constitución de Israel, la ley, traerlos otra vez a la justicia. Se levantan los hombres de Dios a dejar el mal, a apartarse de la iniquidad, de la idolatría, que en estos tiempos está ¿dónde? En el corazón de la iglesia. Si Israel idolatraba ídolos, ahora la idolatría está dentro de los corazones. Oiga bien, se levanta Josué. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios quiere tornar a su pueblo? ¿Y qué le dice Dios a Josué? Vamos a un versículo que es muy famoso, que está en Josué capítulo 1. ¿Y a dónde quiere Dios que el corazón de su pueblo esté? En la obediencia. Y lo primero que Dios le dice a Josué, antes de entrar a la promesa, después de salir del desierto y entrar a la tierra prometida, en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, le dice esto. Fíjese cómo el profeta real quiere traer al pueblo a su ley, a la verdad, a la justicia de Dios. Oiga bien, 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme
a toda la ley quien mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar a tu camino y todo te saldrá bien. Siempre el corazón de Dios fue redimir a su pueblo. ¿Por qué Dios le dice a Josué esas palabras de la ley? ¿Por qué? Porque el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, donde había otros pueblos paganos, idólatras, que hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios le dice eso para que ellos no se mezclaran con los pueblos paganos. Se lo traigo este tiempo para que la iglesia no se mezcle con el mundo y sus prácticas. Entonces, esa ley que ahora estaba ahí, ahora está escrita en su corazón y en mi corazón. Y esas leyes debemos de meditarlas. Dice: Señor, puse tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, dice el Salmo 119. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, al no entender la escritura, que nosotros al no comprender verdaderamente la esencia de la escritura por el Espíritu, por tanta teología, tanta hermenéutica, tanta academia, han traído la escritura a ser como una roca inquebrantable que no se entiende. Pero la Biblia dice que el Espíritu es el que interpreta la escritura. Que la escritura se le fue revelada, dice en Pedro capítulo 1, a los santos hombres de Dios, la profecía por el Espíritu. ¿Qué es la profecía? La antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es la profecía? La lámpara que tenían las vírgenes. ¿Qué es la profecía? La luz que alumbra y es lo que nos lleva a nuestros caminos. Dice: luz lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es la palabra profética que nos enseña lo que viene. Pero mientras hay tinieblas no sabemos lo que viene. Entonces Dios lo empieza a revelar tiempo por tiempo a sus profetas. Pero ahora, en el tiempo del fin, Dios esclarece más todavía estas cosas. Y mire qué tremendo. Vemos después a Samuel terminando el libro de los jueces. Samuel, el último juez y profeta. ¿Cuándo aparece Samuel? Samuel aparece cuando piden rey a Saúl. ¿Y qué hace Samuel? Le dice al pueblo: mire que este rey lo va a hacer comer sangre, sus hijas van a ser entregadas a otros pueblos, ustedes no van a comer de su viña, otros van a comer, otros van a habitar. Les advierte la consecuencia, mas el pueblo en su terco corazón dice: no, queremos rey. Y le dice Dios: Samuel, dale lo que ellos quieren, porque no te han despreciado a ti sino a mí. En este tiempo usted no está despreciando a los hombres de Dios, sino que está despreciando el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Porque la profecía es lo que alumbra. Y por eso, al nosotros hablar muchas de estas cosas que no le agradan al oído, por eso dice: tendrán comezón de oír, que no le agradan al oído, a usted que lo han adoctrinado con un arrebatamiento secreto sin sufrimiento, que usted no va a mirar ninguna de estas cosas, que el microchip no es la marca, y en el griego marca significa incisión bajo la piel. Es decir, que van en contra de las escrituras por su necio corazón entenebrecido en tradiciones. La escritura misma lo revela, que será un control mundial. Y eso será una mezcla de un reino de barro y de hierro. Es decir, una mezcla de carne y de tecnología insertado en nosotros. ¿Sabe lo que es el IA? La inteligencia artificial, el IA. La inteligencia artificial va a ser algo que le va a usted a poner en el cerebro para que usted sea inteligente, para que usted pueda alcanzar sus logros por medio de un chip. Oiga bien, en sus neuronas, el Neuralink, para que usted pueda. Usted tiene que ver la conferencia que viene con el hermano Georgie Marquis de la iglesia Filadelfia, un hermano de allá que trabajamos juntos. Bueno, él me invita a las conferencias y él tiene mucha información de esto, y le sugiero que lo vea, que lo busque en el Facebook. Se llama Iglesia Filadelfia, él está en Santo Domingo, él es griego.
y tiene mucha información. Nosotros hemos compartido mucho, un hombre que Dios le enseña mucho de estas cosas. Y es donde yo entiendo que es que Dios está levantando hombres con una sabiduría especial para estos tiempos. Y fíjese qué tremendo, que eso está ahora. Yo lo puse un par de posts ahí. La inteligencia artificial, muchas madres idólatras de hijos se lo van a poner a los hijos porque quieren que sus hijos alcancen fama, alcancen logro. Esta inteligencia te va a desconectar totalmente de la sabiduría que viene del cielo. Usted va a ser una bestia, mitad hombre y mitad máquina. ¿Usted sabe que usted está siendo preparado para eso? Para la inteligencia robótica. Que usted cuando dice Alexa, cuando usted llama a Siri en el teléfono, cuando usted habla con las máquinas, que le hace preguntas, eso es inteligencia artificial. Cuando usted todo va a Google, eso es dependencia de la inteligencia artificial. Eso va a ser insertado. Pero no me quiero ir por ese lado porque eso viene un tema que yo lo voy a anunciar cuando el hermano nos invite a la conferencia. Oiga bien. Aparece Saúl. ¿Cuándo? Cuando aparece Samuel el profeta. Cuando Saúl peca, aparece Samuel y le dice, tu reino ha sido quitado de ti, se le ha dado a otro. Oiga bien. Siempre, estoy dando un recuento, siempre que los profetas aparecían porque había pecado y se había desobedecido la ley de Dios y se habían apartado de sus estatutos y estaban adorando otras cosas. Oiga bien, para que entienda, cuando usted oiga a estos profetas que solo profetizan bueno y prosperidad y un rapto secreto y no vamos a sufrir, falsos profetas. No importa el rango que tenga, no importa el nombre que tenga, no importa cuántos años de servicio tenga, no importa cuántos doctorados tenga. Si habla no conforme a las santas palabras que se le fueron dadas a los antiguos profetas, es un falso profeta. Y no pueden seguirlo, no importa que sea un siervo de Dios y que diga, está operando en la mentira y está predicando lo que Dios no le mandó a hacer. Este mensaje se llama ¿y quién los envió? Oiga bien. Aparece David, el rey justo, el rey bueno. Todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Cuándo aparece un profeta? Cuando David peca, aparece Natán y le dice, David, por causa de esto y esto y esto, tu hijo va a morir. Muere el primer hijo de David. Viene una consecuencia. También viene una revelación donde el trono de David es establecido en la misericordia. Por eso a Jesucristo le decían hijo de David, no porque fuera hijo de él, sino que hijo de la misericordia que Dios tuvo con David. Y le dio un trono por un año en pecado, vivió en ese trono David y Dios no lo destituyó. Por eso le decían hijo de David, la misericordia del trono, de mercy seat. El trono de la misericordia fue establecido en él. Oiga bien. Los profetas siempre querían que el pueblo volviera a la ley, que el pueblo volviera otra vez a Dios. Oiga, vamos a ir a Daniel para confirmar eso un momento. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 4. Mira lo que el profeta orando decía delante del Señor. Escuche bien, hermano, yo quiero que usted entienda. Tuve un tiempo fuera. Muchas cosas sucedieron, pero déjeme decirle algo. Hay una asignación y yo sé que Dios me envió a hacer esto. No importa la condición que tengamos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero si usted, a veces uno se decepciona porque uno se mete a estudiar, uno se mete con Dios porque quiere conocer estas cosas para expresarlas y muchos no las reciben, muchos no las quieren. Pero gloria a Dios por lo poco, como me dio mi esposa, por los 2 o 3 o 10 o 5 que estén. Porque a eso Dios les concedió eso. La verdad no es para todo el mundo, sino que los que estén dispuestos a sufrirla. Lo que yo le pregunto a muchos que me ven ahí, que no entran, que son ministros, ¿está dispuesto usted a dejar su posición por hablar la verdad? ¿Está dispuesto usted a dejar su prestigio y su ego y su título ministerial por hablar estas verdades? Porque esos son verdaderamente los vencedores. Los vencedores lo dejan todo por hablar la verdad. Y eso nos enseñó Pablo, Pedro, el mismo Señor Jesucristo, los profetas. Que me imagino que esos profetas decían, yo no le quiero hablar a ese pueblo rebelde.
Pero dice que por el amor a su patria, esos hombres amaban a su pueblo. Igual nosotros como nos amamos como hermanos, pero esto es necesario que usted lo atesore en su corazón. Si usted no entiende estas cosas, desde Génesis que yo se lo estoy explicando, si usted no escucha esto, usted lamentablemente, no porque se lo esté diciendo yo, lamentablemente usted nunca va a tener un panorama, usted nunca va a tener una revelación completa de verdaderamente qué es lo que es la palabra profética que nos advierte el evento más importante, la venida de Cristo. El evento que muchos murieron esperando en el Antiguo Testamento. Si usted lo lee en Hebreos capítulo 11, dice que muchos de estos hombres murieron y no alcanzaron la promesa. Porque Dios no quiso darles a ellos algo antes de nosotros ser perfeccionados. Nosotros al vivir en estos tiempos tenemos la oportunidad de hablar la verdad. Quizás ser perseguido, quizás nadie te invite a predicar, quizás nadie te llama. Pero es una responsabilidad que yo he podido entender. Y esas cosas son las cosas, lo más importante de la Biblia es lo que menos se habla, la venida de Cristo. Se habla de una venida falsa, de una venida en un rapto, de una venida invisible y que nada más los santos. Pero la verdadera venida de Cristo cuando Él venga a juzgar. Por eso Juan dice, para que cuando Él se manifieste, no salgamos avergonzados y no seamos juzgados con los impíos, sino que seamos guardados y separados como Él separa los cabrios de las ovejas. Ven, mi buen siervo, porque estuve enfermo y me diste de comer, tuve hambre y me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste. Eso es lo que habla la Escritura. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 9:4. Dice así Daniel, mira el corazón de los profetas, la redención de los profetas, la palabra, que es lo que quería hacer Dios con ellos. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oiga bien que solo dice en Apocalipsis. Y estos son aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús, los vencedores. Oiga, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oiga qué tremendo. Cómo Daniel lo expresa. Cómo Daniel le dice que hemos dejado tu ley, hemos dejado tus mandamientos. Que Daniel no lo hizo, pero Daniel se inmiscuyó delante del pueblo porque lo amaba. Hemos dejado. Y tus profetas que hablaron y no los escuchamos. Entonces ahora hay gente, hay profetas que están en la oficina profética, trayendo de los documentos proféticos, hablándole a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios que aquel tiempo fue Israel y ahora es un pueblo completo, una iglesia unida de judíos, de gentiles, una iglesia de hombres, de mujeres, que ya no es una raza, que ya no es Israel, que ya es una Israel espiritual. Todo aquel que haya confesado, todo aquel que haya recibido, dice Juan, Él le da derecho a ser hijo de Dios, no creación por voluntad de hombre, sino del Espíritu. Entonces esto es un pacto espiritual, escrito en tablas de corazón, con las leyes de Dios en nuestros corazones para meditar en ella. Y dicen los profetas, y dice Daniel, dice esas palabras: Señor, no escuchamos a tus profetas. ¿Qué pasa? Que todos estos profetas, aparecen los profetas mayores, aparece Isaías. Cuando aparece Isaías, ¿por qué aparece Isaías? Por el pecado del pueblo. Aparece Jeremías. ¿Por qué aparece Jeremías? Por el pecado del pueblo. Aparece Ezequiel. ¿Por qué aparece Ezequiel? Por el pecado del pueblo. Y yo estudiando Ezequiel me di cuenta de algo. Ezequiel era profeta y sacerdote. Ezequiel sabía ministrar a Dios y Dios le habló y lo envió. Y lo envió a mirar por un hueco las abominaciones que se hacían. ¿Dónde? En Jerusalén, hermano. Porque el problema está en los que dicen que son pueblo de Dios. Ahí es donde está la ira de Dios. En aquellos que se llaman pueblo de Dios y hacen el mal y son idólatras. Es decir que mira la iglesia de hoy día, mi hermano. Mira lo que se llama iglesia o los separados, la constitución, la asamblea de los santos. Están separados como asamblea de santos. Están desconectados del mundo. Están desconectados del ego, de la envidia, de la vanagloria, del mundanismo.
hablan salmos y cánticos espirituales, o lo que cantan es basura, lo que hablan es basura, lo que hablan los profetas es mentira y vanidad. Analice estas cosas, lo traigo desde el pasado para que usted lo vea aquí. No mira a Israel, no, que aquello fue aquí, ese es el mismo espíritu. ¿O usted no se dio cuenta que Faraón mató a los primogénitos y después de miles de años Herodes hizo lo mismo? El mismo espíritu, el espíritu del Faraón y el espíritu de Herodes, los asesinos de los primogénitos, de los recién nacidos. Ese espíritu opera en el espíritu de Saúl, en los ministros que ya Dios los ha quitado por su rebelión y ha levantado otros David, otros jóvenes, y ellos le tiran la lanza, lo quieren matar porque tienen envidia. Usted no se da cuenta, esto es espiritual. Usted no se da cuenta que Jezabel le dijo a Elías que le iba a arrancar la cabeza y no se la pudo arrancar. Pero Herodías le arrancó la cabeza a Juan el Bautista, y dice la Biblia que el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista. Esto es espiritual. Entiéndalo. Esto no es una Israel terrenal. Dice Gálatas 3. Porque estamos hablando de la Israel, no de la terrenal, de la que es esclava, sino de la celestial. Entiéndalo. Esto no es de color, de raza, que usted es de Puerto Rico, dominicano, argentino, o no, los judíos. No. Romano dice que el verdadero judío no es el externo, sino el interno, circuncidado de corazón. La iglesia viene a ser este carácter de la Israel. El carácter de Israel viene a ser el carácter que está en la iglesia. Amén. Ahora los ídolos están ¿dónde? En el corazón. La idolatría del corazón. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Oiga bien. Porque ahí está el problema. Es ahí. Ezequiel, otro profeta. Y cuando usted se da cuenta de Ezequiel, después de Ezequiel viene Daniel y después vienen todos los profetas menores. Entra Joel, Oseas, Nahum. Estos eran profetas contemporáneos. El profeta quizás más antiguo es Abadías, pero no sabemos porque nosotros no entendemos estas cosas. Contemporáneos que aparecieron en el reino dividido. Cuando el reino se dividió, las 10 tribus del sur, las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte, cuando el reino se dividió, Dios iba mandando estos profetas consecutivamente. Y todos estos profetas, uno era boyero, otro era pastor, otro era ganadero. Amós mandó a Jonás. Todas estas cosas Dios nos las enseña como un ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús, las primeras palabras que dijo Jesús, vamos a ir a esas primeras palabras. ¿Por qué las primeras palabras de Jesús en Mateo 24 fueron estas palabras para el tiempo del fin? Oiga bien, amén, hermana. Oiga bien, las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo, el profeta que Moisés habló, fueron estas en 24 de Mateo capítulo 3 en adelante. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, y sus discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? No dice tus venidas, como dicen que hay un rapto y después otra venida. Tu venida, en la Biblia en ninguna parte dice venidas, una sola. Y el fin del siglo. Oiga lo que dijo el Señor, sus primeras palabras. Respondiendo Jesús le dijo, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué Jesús dice vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos profetas en el tiempo del fin que yo le estoy apuntando? Porque el tiempo del fin va a ser un tiempo de conflicto. Entonces los falsos profetas, sabiendo que la iglesia hoy está corrupta, que la iglesia no está partiendo el pan con el pobre, que la iglesia no está pendiente de la viuda, que la iglesia no se ama los unos a los otros, que la iglesia no comparte nada, que lo que hacen es chismotear, que lo que hacen es hablar mal, murmurar, odiarse, hacer tantas cosas en los deleites del mundo. Viene el falso profeta, los falsos dicen, todo está bien, gloria a Dios, Jesús está con nosotros.
sabiendo, quizás ese líder estando engañado, de que el pueblo está corrupto, de que están en su poca vergüenza, de que han dejado la ley de Dios, igual que en ese tiempo, y les dicen, les dan falsa esperanza. Mire lo que dice Ezequiel. Mire lo que dice Ezequiel. Jesús dice estas palabras, ¿por qué? Porque Jesús sabía que antes de que Él viniera, se iban a acumular, se iban a aumentar los falsos profetas. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el primer jinete, que es el caballo blanco, que mucha gente, no, que el jinete, que lo soltaron. El jinete está suelto, el jinete, el engaño está suelto desde el principio. Lo que pasa que dice que se aumentará. El caballo es una representación o una simbología, algo que muestra fuerza de ejército que aumenta. No es un caballo, es fuerza, es aumento. ¿De qué? De iniquidad, de engaño, porque dice que tiene un lazo. ¿Sabe qué es un lazo? ¿Usted ha visto los vaqueros cuando agarran la vaca? Un lazo para cazar las almas. El engaño, el segundo Nimrod, la bestia, el anticristo. ¿Qué significa eso? Que viene el engañador, que todos estos falsos profetas van enseñando el camino del engañador, que todos estos falsos hombres de la prosperidad preparan los corazones para el engaño. Y cuando Él se manifieste, cuando esto se incremente, va a haber muchos falsos profetas, pero especialmente Él va a tener un preparador, porque dice que va a ser el anticristo y el falso profeta que preparará el camino del anticristo. Pero antes de Él vendrán muchos falsos profetas que prepararán las conciencias de la mente de la gente para que cuando venga ya estén preparados y lo reciban con brazos abiertos. Yo no sé si usted está entendiendo, mi hermano. Yo sé que esto no se lo predican el domingo en iglesia. Yo sé que no. Yo sé lo que usted le predican, estililín, la, nos vamos para el cielo. Escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El Espíritu de la Escritura. No Adrián, la Escritura. Vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué vendrán a decir los muchos en mi nombre? Vamos a ver primeramente lo que, antes de eso quiero ir a Ezequiel para que sepa dónde están los ídolos que la gente necesita romper. ¿Dónde está la verdadera idolatría? Porque la gente dice, no, porque yo no adoro una virgen, porque yo no hago esto. Mire, mi hermano, usted puede ser idólatra de sus hijos, pueden ser sus dioses que están en su corazón. Oiga bien lo que dice Ezequiel capítulo 14, versículo del 3 al 6. Mire lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Mire, dice Ezequiel 14 del 3 al 6, dice así: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Oiga, lea la palabra, ábrala conmigo. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios no les permite. A los idólatras de corazón, Dios no les revela ni lo deja que se acerquen ni que lo consulten a él. Oiga bien. Háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar en la casa de Israel por el corazón, ya que han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Porque di a la casa de Israel, dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, iglesia, y de todas vuestras abominaciones. Los ídolos del corazón, el dinero, el ego, la fama, los títulos, el reconocimiento, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Todo lo que está primero que Dios en tu vida es idolatría. Todo lo que se interpone entre tu comunión y Dios
es idolatría. Todo lo que tú pongas y exaltes más que a Dios, porque de labios lo alaba, pero tu corazón está en tus ídolos. En los ídolos, en tu trabajo, en tu jefe, en tu fama, en tus logros, en tus hijos, en tus nietos, en los nietos entran primero que Dios. Pero tú de labio dices, no, Dios, Dios, Dios. Pero el Dios que tú te has formado es a través de eso. Mientras todo está eso a tu alcance, mientras todo eso está bien, tú estás en victoria. Pero en el momento que Dios te quita eso, se acabó Dios, se acabó la paz. Es porque tu corazón no estaba en Dios. Había ídolos en tu corazón. Así está el pueblo de Dios. Así usted diga, hermano, pero véalo usted mismo. Pálpelo usted mismo. Porque si usted en su religión mediocre piensa que de esa manera usted está salvo, redimido y se va para el cielo, dice la Biblia, examinaos vosotros, 2 Corintios capítulo 13, si estáis en la fe de verdadera o estáis reprobados. Porque la fe que habla la Biblia no está conforme a la carne. La gracia no está interesada en tu carne. No, la gracia de Dios. La gracia está interesada en tu alma. La salvación de tu alma. Para eso Cristo dio su vida. No para la salvación de tu carne. No para que usted se desaparezca y caiga la ropa y se vaya para el cielo sin un aruño. Esos son falsas esperanzas. Deuteronomio 18:20. A ver qué dice Deuteronomio 18:20. Ya vamos terminando. Yo sé que a usted no le gusta que yo toque estos libros. Usted quiere Juan, Mateo, el amor primera, segunda, tercera de Juan. A usted le gustan esos libros porque en esos libros usted lo han criado. En el amorcito del Dios alcahueta. Del Dios que usted lo complace en todo lo que usted quiere. Del Dios del peluche. Ese es el Dios que usted quiere. ¿Usted ve? El Dios que usted se ha formado en su mente, que mientras Dios más le da, más lo ama. Ese es el Dios imaginario. Ese es el Dios que le hemos enseñado a nuestros hijos. El que más te da, más te ama. Si papi te alcahuetea y te deja hacer más, él te ama más. Si te regaña mucho, no te ama tanto, ve para que tu mami. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en nuestras culturas. Pero mire lo que dice la Biblia en 18:20 de Deuteronomio. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Por qué le leo eso? Después de haberle leído la idolatría del corazón. Porque hay profetas que hablan conforme a los deseos de su corazón. Los profetas que hablan conforme a su corazón, a los deseos de su corazón engañoso, dice Deuteronomio, debe morir. Quizás no mueren ahora, pero van a morir en la segunda muerte, en la muerte del lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna. Todos los que han sido de tropiezo, dijo Jesús, mejor es que se amarren una piedra de molino. Los profetas falsos descarrían al pueblo ¿a qué? A la falsa esperanza, a dormir, pensando que van a salir volando un día. Y verdaderamente lo que viene es disciplina. Oiga bien, yo quiero que usted reciba esto hoy bien. Hoy domingo, día de religioso. Oiga bien, que por eso tomamos esta ocasión. Escuche, que como le dijeron a Donald Trump, no, que habla muy tosco. Pues si yo le hablo un poco mal, aguántese, que hay veces que usted habla peor. Oiga lo que dice: le dan falsa esperanza a la iglesia. Falsa esperanza. Y confunden. Los confunden de tal manera que le dicen, no, que tú no vas a ver al anticristo, tú no vas a ver esto. Espéreme, que le voy a traer estos pocos versículos. Miqueas, capítulo 3, del 5 al 7. Vamos a leer 4 versículos.
Miqueas 3 del 5 al 7. Déjeme ver un momento. Quiero leerle uno que yo guardé por aquí, pero no lo iba a leer, pero se lo voy a leer. Falsas esperanzas. Aquí mismo. Vamos a dar eso ahí. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 23. Amén, hermana. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías 23, 16. Esto es lo que hace el falso profeta. Esto es lo que hacen los falsos ministros. Que muchos de ellos son ignorantes, pero siguen trayendo la mentira y la falsa esperanza al pueblo. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 23, 16 y 17. ¿Qué le dicen al pueblo? Que le dan falsas esperanzas. Dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Oiga bien. No de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Oiga bien que le dan falsa esperanza a la gente y al pueblo, sabiendo que no están viviendo la palabra bien con Dios, y le dicen, tendrá paz, no vendrá mal sobre ustedes. Dicen a esos profetas, decir que al profeta que te profetice bien, sabiendo la condición que hay en medio del pueblo, generalmente, claro, hay un remanente que se mantiene fiel, hay un remanente que... Pero hablando generalmente, la condición que hay es para que el pueblo esté siendo exhortado constantemente a vivir, a volver a Dios, para que Dios se vuelva a ellos. Oiga bien, que esto está tremendo. En el 42 de Jeremías 14, otra vez, le dicen al pueblo y lo alimentan de esta manera. 42:14. Alimentan a mi pueblo y le dicen así. Diciendo, el 13, mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de tu Señor. Oiga bien. Diciendo, sino, no entraremos en la tierra de Egipto, sino que entraremos en la tierra de Egipto. Oiga, en el mundo. En la tierra en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá moraremos. Los falsos profetas siempre están enseñando que no van a pasar tribulación, que no vamos a pasar hambruna, que no vamos a pasar todas estas cosas, porque eso es una falsa alarma. Eso fue lo que dijo Jesús. Vendrán falsos profetas que a desviar el camino para no estar alerta a lo que está pasando, sino estar confiado. Usted sabe, viene el huracán. No, hombre, eso no va a llegar nada, tranquilo. Entonces está la otra, hermano. Pon las tablas en la ventana. Coge agua, prepárate que viene. No, hombre, olvídate. Me dijo el otro hermano, no, eso no viene nada. Es un ejemplo que la profecía viene para que nosotros estemos preparados para el mal que se pueda avecinar y no nos tome por sorpresa. Por eso Jesús dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Pero también viene un tiempo de mal que nosotros tenemos que estar preparados y no escuchar los falsos profetas, los ministros que dicen, no, usted se va en un rapto secreto. Oiga bien como dice claramente Jeremías. También nos enseña que Dios me ministra, que te dicen, no vas a ver al anticristo, no vas a ver al gobernante mundial. Oiga bien lo que dice la palabra en Jeremías, a ver si usted lo puede entender. Jeremías 27:9. Mira lo que dice Jeremías, que Jeremías le está diciendo al pueblo estas palabras. Mire lo que le dice Jeremías al pueblo. Y así como dice la hermana Nancy, Ananías le dijo que iban a romper el yugo de los babilónicos. Y no fue así, fue como dijo Jeremías.
¿Y qué le dijo Jeremías? Mire lo que le dice Adrián a la iglesia por medio de la escritura. Que sí vas a ver el hombre de pecado, sí vas a ver el mal. Oiga lo que dice 27:9, iglesia de Cristo, que te tienen engañada con falsas profecías. Dice así: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas. Oiga bien lo que dice Jeremías. Ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Oiga bien, el 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová. Y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. No los escuche. ¿Por qué? Porque Jeremías dice: ustedes van a sufrir bajo la mano del rey de Babilonia. Ahí dice servir. Claro, nosotros no le vamos a servir al anticristo ni a la bestia, pero padeceremos persecución. ¿Sabe por qué? Porque el exiliado Daniel estaba bajo la mano de Nabucodonosor. Le quisieron cambiar su lengua, le quisieron dar los alimentos del rey. Estuvo ahí, pero no le sirvió al rey. Dice que no se contaminó. Igual nosotros. En este tiempo, todo se está preparando. Yo le he hablado 60,000, yo creo que llevo más de 100 mensajes ya, diciéndole. ¿Sabe por qué? Porque eso es juicio, porque están escuchando y no quieren escuchar. Hay pastores por ahí viejos que ya tienen fecha de expiración como la leche. Ya están cortados y expirados y siguen queriendo predicar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, el anticristo es un prototipo. Eso es un prototipo de Nabucodonosor, que levantó una estatua, pidió que la adoraran, del falso profeta. Pero, hermanos, entiendan, apercíguense de esta palabra. Todos tenemos lucha, yo también tengo mi lucha, pero Dios me enfoca y me dice: hijo mío, tiene que hablar, porque a veces ya no quiero ni hablar, porque la gente no quiere recibir esto, no quieren recibir estas palabras que están en la escritura, que dice que lo veremos. Voy a terminar con esta. Vamos a ir a Miqueas capítulo 3, 5 y 7. Voy a terminar con estos 4 versículos. Miqueas, uno de los profetas menores. Miqueas 3. Recuérdese que del último profeta menor, de Malaquías hasta Mateo, no hubo palabra tampoco. 400 años de silencio, no hubo profeta, hasta que apareció Juan el Bautista. Escuche, mi hermano, por favor. Miqueas capítulo 3, 5 al 7, dice así. Dice el Señor: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, al que no les da, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Oiga qué tremendo. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se consumirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. No va a haber respuesta de Dios, hermano. La falsa profecía, no va a haber respuesta de Dios. Usted no se va en un arrebatamiento 7 años ante la tribulación. No va a haber respuesta de Dios. Entiéndalo. Prepárese. Prepárese mentalmente a no recibir la marca, la tecnología, a no usted defile your body, a usted no mancillar su cuerpo con nada dentro. Eso es lo que implica. Esto implica eso, los tatuajes, todo eso, eso es preparación, agujas para
dañar tu cuerpo, el templo. Dice la Biblia que el que destruye el templo, Dios lo va a destruir. Y usted se inserta algo dentro, usted le van a meter una inteligencia artificial y usted no va a buscar a Dios. Se va a perder. Oiga bien, Lamentaciones capítulo 2:14. Lamentaciones está después de Jeremías 2:14. Mire lo que dice. Voy a terminar con Primera Tesalonicense. Mire, 2:14. Dice así Lamentaciones. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Oiga bien. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Oiga bien. Cuando usted no le profetiza la verdad y no le sacan a usted verdaderamente su falta, lo que usted está mal delante de Dios, están procurando tu cautiverio, están procurando tu destrucción. Eso es lo que hace un falso profeta. Eso es lo que hace el diablo. El diablo se hace tu amigo primero para después destruirte. Por eso vino a robar, ¿qué? A robar tu confianza, a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Después mata tu fe y después te destruye. El enemigo trabaja de esa manera. Los falsos profetas se ganan tu corazón. No, todo está bien, pero te están tendiendo trampa. Oiga, los profetas vieron para ti vanidad, todo está bien, y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Oiga, Jeremías 23, capítulo 30. Termino con esto. 23:30. Dice así, Jeremías. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Ladrones, se roban la palabra y Dios está contra ellos. Y dicen paz, paz, paz. Y no hay paz. Ezequiel 13, 2 y 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Oiga bien, Ezequiel 13, 2 y 3. Brincamos al 7. No habéis visto visión vana, ni habéis visto adivinación mentirosa. Pues, ¿qué dices? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 3. Y terminamos con esto, el mensaje del día de hoy. ¿Quién los envió? No fue Jehová, fue la tradición. Primera de Tesalonicenses, un versículo muy popular con lo del rapto secreto. 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como la mujer con dolores encinta, y no escaparán. ¿Quiénes son los que dicen paz? ¿Quién es el que dice paz en medio de un mundo? Oiga bien, que la palabra del día se llama incesto y se llama pedofilia. ¿Usted está viendo? La palabra del día es pedofilia, abortos de inocentes, bodas de homosexuales, tráfico sexual donde hacen películas pornográficas con niños con cordones umbilicales, donde hacen películas pornográficas con animales penetrando a recién nacidos. Y usted dice, paz, no vendrá mal sobre nosotros, nada va a pasar, nosotros nos vamos para el cielo y nada pasa. Usted vive en medio
de una tierra que está llena de violencia. Y cuando usted ve el tiempo de Noé, no que el arca es la iglesia, déjeme decirle algo. El arca representa el guardados, protegidos en medio de. ¿Sabe lo que significa la venida de Cristo en el tiempo de Noé y la redención? La señal del cielo, el arco iris, representa la venida de Cristo. Y yo sé que usted no puede adivinar porque adivinar es pecado. Pero el arco iris apareció ¿cuándo? ¿Antes del diluvio o después del diluvio? Esa pregunta hágasela usted. El arco iris, la Biblia dice en Ezequiel y en muchas partes que cuando Él viene hay una luz refulgente a su alrededor como un arco iris. ¿Sabe lo que representa el arco iris? Fuego. Es decir, que cuando el Señor venga al final del diluvio apareció. Para darle a la humanidad un nuevo comienzo. ¿Sabe qué significa el número 8? Que yo traje una prédica, no sé si usted las ve. Pues sé que la prédica mía usted no ve. Usted ve la de MacArthur, usted ve la del dominicano bueno, no me acuerdo cómo se llama. Usted ve todos los grandes pastores, eso sí los ve usted. Porque a usted le gusta llenarse su corazón de vanidad. Pero estas palabras usted no las escucha. Yo prediqué un mensaje, la preparación de la dictadura mundial. Yo he predicado varios mensajitos suaves para que usted pueda entender que deje de poner la esperanza en las falsas profecías de un rapto secreto antes de la tribulación, que usted se va a desaparecer. Una película de Hollywood, Left Behind se llama. Es una película que apareció, que tiene a la gente loca. Eso la Biblia no lo registra en ningún lado. Oiga bien, en ningún lugar lo registra la Biblia. Pero nosotros nos han alimentado con visiones mentirosas de su propio corazón. Y lamentablemente su servidor no está aquí para ser amigo a nadie, ni agradar a nadie, ni me interesa nada. Todo lo que Dios me quiere dar a mí por medio de hombres de Dios que me aman, pues gloria a Dios. Pero el mensaje no lo voy a cambiar por nada, ni por título, ni por posición, ni por iglesia, por nada. Porque sí, hay un ardor en mi corazón y hay un fuego que me quema a veces, que a veces digo, no hablan nada. La gente no quiere escuchar, pero el Señor me ministra que por eso dice la Biblia que la fe de Noé trajo juicio al mundo. ¿Por qué la fe de Noé? Porque Noé habló. Y lo que no es Adrián, sino la palabra que se expone. Si es de Dios, si esto es de Dios, mire, cogí la Biblia hoy, una de las Biblias más viejas que yo tengo. Si es de Dios, el juicio no es mío, es de la palabra que se expone. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo de la tentación. No importa, nos enseñaron mal, nos equivocamos. Yo también creí por un momento muchas de estas cosas, pero ¿sabe qué? El Señor me enseñó que no era así. Y al yo armonizar la Escritura, al poder entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él citó a los profetas, de cómo los apóstoles citaron a los profetas, de cómo los profetas establecieron estas cosas, de cómo desde el principio el Espíritu que se movía sobre las aguas, que estaban esos profetas, que les reveló estas cosas, ese mismo Espíritu está en nosotros. Pero el Espíritu no trabaja con la tradición. El Espíritu trabaja con la vida y la verdad que está en las Escrituras. En la armonía de las Escrituras. La Escritura no se contradice. El Antiguo Testamento no contradice al Nuevo, porque el Nuevo salió del Antiguo. No hubiera Nuevo Testamento sin Antiguo. ¿Usted sabía que hay más de 300 citas en Apocalipsis del Antiguo Testamento? Por eso la gente no entiende Apocalipsis, ni la Biblia. La palabra está viva si el Espíritu está en nosotros, activo. Pero si nosotros forzamos la verdad, si nosotros no recibimos la verdad, si nosotros no sufrimos por esa verdad,
si nosotros no somos dispuestos a ser perseguidos por esa verdad, si nosotros no estamos dispuestos a ser destituidos por esa verdad, si nosotros no estamos dispuestos a que nos dejen solos por esa verdad, nosotros no hemos conocido la verdad. Por eso este mensaje no es popular. Por eso este mensaje que desborona las ideologías y las teorías y las teologías y todos estos argumentos filosóficos, todo esto de un rapto, de una salida por la puerta ancha, de no padecimiento, que lo desborona, porque todos los hombres de Dios padecieron por la verdad. Jesucristo murió por la verdad. Amén, hermana Brenda. Pablo decía, estas cosas se las repito y no me canso de repetírselas. Y yo, que Dios me guarda, que Dios no me canse, que estuve como así. Pero también necesito buscar también. Son tiempos difíciles. Y créamelo, que si yo estuviera predicando lo que predica todo el mundo, yo estuviera muy cómodo, tranquilo, mire, chévere. No estuviera ni trabajando, viviendo de la mentira y de la gente y de las ofrendas y de las mentiras esas. Pero no. ¿Por qué? Porque ¿qué identidad vamos a tener? A usted Dios lo llamó de una manera. Dios lo llamó a usted a predicar lo que tiene que predicar y lo que es importante. Que la luz que alumbra. Yo no quiero ser humo, quiero ser fuego que alumbra. Así que les pido en el nombre de Jesús que me lleven sus oraciones. Estemos en contacto. Después quiero que busque al hermano Georgie Marquis. Vamos a estar en una conferencia de estas cosas. Y verdaderamente son tiempos difíciles. Y no vaya a creer usted que viene, que la gente está pensando que vienen. Oiga claro, viene un tiempo donde todo va a estar en paz. En una paz ficticia para que la gente se le olvide. Si usted se da cuenta, ya se les está olvidando. Ya la gente está por ahí tranquilo. Ya la gente está de domingo en domingo en la iglesia. Ya lo que te llamaban ni te llaman. Ya la gente anda en lo suyo. Pero por lo menos pudimos entender que en el tiempo que viene, mucha gente va a buscar la palabra. Pero por ahora, quizá viene un tiempo de 4 años de paz, de preparación. Pero vienen tiempos difíciles después. Y tenemos que estar preparados conforme a las escrituras, a la luz de la palabra. Los amo. Dios los bendiga. Le voy a poner una adoración que verdaderamente en estos días está oyendo y me ministró en muchas áreas. Pues, y es como le digo, es triste porque a veces yo oigo canciones viejas donde hubo gente que estuvo en fuego, que estuvo buscando de Dios, canciones ungidas de Dios. Y usted ve a estas mujeres y estos hombres apagados ya. ¿Por qué? Porque se mezclaron, creyeron la falsa profecía, se fueron para el mundo, para la prosperidad y el Espíritu se apartó de ellos. Pero estas son cancioncitas viejas que uno encuentra por ahí de vez en cuando y lo ministran a uno. Y esta es una de ellas. Volaré sobre
adelante hablamos pronto, que estaba un poco trabajando duro con lo de la espalda, pero ya me estoy recuperando y seguiremos aquí adelante trayendo la palabra y tocando la trompeta, que el pueblo se despierte. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermana Brenda. Tengo algo pendiente contigo, hermana María. Dios te bendiga, hermana Araceli, hermana amada. Bendiciones, hermana Nancy. Dios me lo bendiga.